Evangelio de hoy. Viernes 28 de febrero del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 10, versículo 1 al 12. Jesús se dirigió a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Nuevamente, las multitudes se reunieron a su alrededor. Y como era su costumbre, les enseñaba. Algunos fariseos se acercaron y, para ponerlo a prueba, le preguntaron: ¿Es lícito que un hombre se divorcie de su esposa? Él les respondió: ¿Qué les ordenó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió redactar un certificado de divorcio y despedirla. Jesús les dijo: por la dureza de su corazón. Moisés escribió este mandamiento. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre. Se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Cuando estuvieron en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre este asunto. Él les dijo: cualquiera que se divorcie de su esposa y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si una mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio. Este pasaje del Evangelio según San Marcos aborda un tema central en la enseñanza de Jesús: la indisolubilidad del matrimonio. A través de este encuentro con los fariseos, Jesús reafirma el plan original de Dios para la unión matrimonial y ofrece una enseñanza que trasciende las interpretaciones legalicistas de la ley mosaica. Contexto del encuentro. Jesús se encuentra en la región de Judea, al otro lado del Jordán, un área con una significativa carga histórica y religiosa. Es en este contexto donde los fariseos, conocidos por su estricta adherencia a la ley y su interés en poner a prueba a Jesús, se acercan con una pregunta capciosa: ¿es lícito que un hombre se divorcie de su esposa? Esta pregunta no es inocente. Busca confrontar a Jesús y ponerlo en una posición comprometida, especialmente considerando las diversas interpretaciones sobre el divorcio en la tradición judía de la época. La respuesta de Jesús y la ley de Moisés. Jesús, consciente de la intención detrás de la pregunta, responde con otra pregunta: ¿qué les ordenó Moisés? Los fariseos mencionan que Moisés permitió redactar un certificado de divorcio y despedir a la esposa. Sin embargo, Jesús señala que esta concesión fue hecha por la dureza de su corazón. Es decir, la permisividad respecto al divorcio no refleja el ideal divino, sino una adaptación a la realidad de la condición humana y su obstinación. El plan original de Dios para el matrimonio. Jesús redirige la conversación al principio de la creación. Citando el Génesis, Dios los hizo hombre y mujer. Y los dos serán una sola carne. Con esto, enfatiza que el matrimonio es una institución divina, concebida como una unión indisoluble entre un hombre y una mujer. La expresión una sola carne indica una unión tan profunda e integral que trasciende lo físico, abarcando lo espiritual y emocional. Por lo tanto, Jesús concluye: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, reafirmando la intención original de Dios sobre la permanencia y fidelidad en el matrimonio. Enseñanza privada a los discípulos.
Más tarde, en privado, los discípulos buscan una aclaración adicional sobre este tema. Jesús es aún más explícito: divorciarse y casarse con otra persona constituye adulterio, tanto para el hombre como para la mujer. Esta enseñanza iguala la responsabilidad y la dignidad de ambos cónyuges en la relación matrimonial, lo cual representa una perspectiva revolucionaria en una sociedad patriarcal, donde, con frecuencia, las mujeres eran vistas como posesiones y no como iguales. Profundizando en el pasaje de Marcos, es esencial considerar el contexto histórico y cultural en el que Jesús pronuncia estas enseñanzas sobre el matrimonio y el divorcio. En la sociedad judía del siglo I, el matrimonio era una institución fundamental, y las interpretaciones de la ley mosaica respecto al divorcio variaban entre diferentes escuelas rabínicas. Algunos fariseos se acercan a Jesús con la intención de ponerlo a prueba, preguntándole si es lícito que un hombre se divorcie de su esposa. Esta pregunta no solo busca una respuesta legal, sino que intenta confrontar a Jesús con las diversas interpretaciones existentes y posiblemente desacreditar su autoridad ante la multitud. Jesús, en su respuesta, no se limita a la interpretación legalista de la ley, sino que remonta al plan original de Dios en la creación. Cita el Génesis, recordando que desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer y que los dos serán una sola carne. Con esto, enfatiza que el matrimonio es una unión divina e indisoluble, establecida por Dios mismo. La concesión de Moisés respecto al divorcio, según Jesús, fue una adaptación a la dureza del corazón humano, pero no representa el ideal divino para la relación matrimonial. Esta enseñanza de Jesús subraya la importancia de la fidelidad y el compromiso en el matrimonio, al declarar que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Jesús reafirma la sacralidad de la unión matrimonial y llama a los esposos a vivir en una entrega mutua que refleje el amor de Dios por su pueblo. Además, al abordar este tema en privado con sus discípulos, Jesús enfatiza que tanto el hombre como la mujer tienen la misma responsabilidad en mantener la integridad del matrimonio, desafiando las normas patriarcales de su tiempo y promoviendo una visión de igualdad y respeto mutuo en la relación conyugal. En la actualidad, esta enseñanza nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestros compromisos y la profundidad de nuestras relaciones. Nos desafía a ir más allá de las interpretaciones superficiales o convenientes de las normas, y a buscar vivir según el propósito original de Dios para nuestras vidas. Esto implica cultivar corazones abiertos y dispuestos a amar con generosidad, a perdonar y a perseverar en nuestras relaciones, reflejando así el amor incondicional que Dios nos ofrece. Es importante reconocer que, aunque Jesús establece un ideal elevado para el matrimonio, también muestra compasión y comprensión hacia la fragilidad humana. La comunidad cristiana está llamada a acompañar a las parejas en sus desafíos, ofreciendo apoyo, orientación y misericordia, ayudándoles a crecer en el amor y a superar las dificultades que puedan surgir en su camino. Este pasaje nos invita a redescubrir la belleza y la profundidad del plan de Dios para el matrimonio, a comprometernos con fidelidad y amor,
en nuestras relaciones y a construir comunidades que reflejen la gracia y la verdad del Evangelio en todos los aspectos de la vida. Es fundamental analizar cómo Jesús redefine las relaciones humanas a la luz del reino de Dios. Al enfatizar la indisolubilidad del matrimonio, Jesús no solo reafirma el plan original de Dios, sino que también desafía las estructuras sociales y legales de su tiempo que permitían el divorcio con relativa facilidad. Esta enseñanza invita a los creyentes a considerar sus relaciones no como contratos temporales, sino como compromisos sagrados que reflejan la fidelidad y el amor de Dios hacia la humanidad. Además, es relevante observar cómo Jesús eleva la dignidad de la mujer en este pasaje. En una sociedad donde las mujeres a menudo eran vistas como propiedades y podían ser despedidas por razones triviales, Jesús establece una igualdad radical al afirmar que tanto el hombre como la mujer son responsables en la relación matrimonial. Al hacerlo, desafía las normas patriarcales y promueve una visión del matrimonio basada en el respeto mutuo y la reciprocidad. Otro aspecto a considerar es la referencia de Jesús a la dureza del corazón como la razón por la cual Moisés permitió el divorcio. Esta expresión señala una resistencia interna a la voluntad de Dios y una inclinación hacia el egoísmo que puede erosionar las relaciones humanas. Jesús llama a sus seguidores a una transformación del corazón, a una apertura a la gracia divina, que permite vivir el amor y la fidelidad en su plenitud. La enseñanza de Jesús sobre el matrimonio también tiene implicaciones escatológicas. Al restaurar el ideal original de la unión entre hombre y mujer, apunta hacia la realización plena del reino de Dios, donde las relaciones humanas reflejan perfectamente el amor, la unidad y la armonía que Dios desea para toda la creación. Este llamado nos invita a vivir nuestras relaciones presentes como anticipaciones de esa realidad futura. Es importante también considerar cómo esta enseñanza se aplica en el contexto pastoral actual. Las comunidades de fe están llamadas a acompañar a las parejas en su camino, ofreciendo apoyo, formación y recursos que fortalezcan la relación matrimonial. Además, deben mostrar compasión y misericordia hacia aquellos que han experimentado la ruptura matrimonial, buscando maneras de integrarlos y apoyarlos en su camino de fe. La radicalidad de la enseñanza de Jesús sobre el matrimonio y el divorcio también nos desafía a examinar nuestras propias actitudes hacia el compromiso y la fidelidad. En una cultura que a menudo valora la satisfacción inmediata y la autonomía personal, Jesús nos llama a una entrega desinteresada y a una perseverancia en el amor que trasciende las dificultades y desafíos. Al profundizar en el pasaje de Marcos, es esencial considerar la intención de los fariseos al cuestionar a Jesús sobre el divorcio. Su objetivo era ponerlo a prueba, buscando que se contradijera o se mostrara incongruente ante la multitud que lo seguía. Esta táctica era común entre los fariseos, quienes frecuentemente intentaban desacreditar a Jesús para que perdiera credibilidad. Jesús, consciente de sus intenciones, redirige la conversación hacia el propósito original de Dios respecto al matrimonio. Al citar el Génesis, enfatiza que desde el principio
Dios creó al hombre y a la mujer para unirse en una relación indisoluble. Esta respuesta no solo refuerza la sacralidad del matrimonio, sino que también desafía las interpretaciones permisivas de la ley mosaica que permitían el divorcio. Debido a la dureza del corazón humano, es interesante notar que, en este pasaje, Jesús aborda la responsabilidad tanto del hombre como de la mujer en el contexto del matrimonio y el divorcio. Aunque en la sociedad judía de la época era raro que una mujer iniciara el divorcio, Jesús menciona explícitamente que si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Esto sugiere una audiencia más amplia, posiblemente incluyendo a gentiles, donde las mujeres podían tener más libertad para iniciar un divorcio. Finalmente, este pasaje nos invita a confiar en la gracia de Dios como fuente de fortaleza en nuestras relaciones, reconociendo nuestras propias limitaciones y fragilidades. Somos llamados a depender de la ayuda divina para vivir el ideal del amor y la fidelidad que Jesús nos presenta, sabiendo que con Dios todas las cosas son posibles. La enseñanza de Jesús sobre el matrimonio tiene profundas implicaciones. Restauración del ideal divino. Jesús llama a sus seguidores a aspirar al plan original de Dios para el matrimonio, basado en la unidad, el amor y la fidelidad. Crítica al legalismo. Al enfatizar el propósito divino sobre las concesiones legales, Jesús desafía una interpretación rígida y legalista de la ley, que puede desvirtuar la intención amorosa de Dios. Igualdad de género. Al reconocer que tanto hombres como mujeres pueden cometer adulterio, Jesús otorga una dignidad y responsabilidad equitativa a ambos en el contexto matrimonial. Llamado a la conversión del corazón. La dureza del corazón es presentada como la raíz de las disfunciones en las relaciones humanas. Jesús invita a una transformación interior que permita vivir el amor en su plenitud.